Ya, entonces estaba explicando ay, de la tabla esta, del cálculo del rendimiento por recluta, que llegamos a calcular que el F al máximo rendimiento sostenido es de 2.3, que está señalado acá, ¿no? El rendimiento máximo por recluta aquí, en esta zona, ¿no? Rendimiento máximo sostenible por recluta, en este punto, que es 7.93, y después va declinando. Pero hay una observación, ¿no? Que es conveniente verla, porque en la práctica es muy peligroso esto, ¿no? Hay veces que el nivel, porque acuérdense que nosotros vamos a utilizar este modelo, vamos a aplicar este modelo para predecir el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, de la pesquería el próximo año. Y estamos calculando también para saber cuánta mortalidad por pesca vamos a utilizar. Y eso muchas veces necesitamos determinar con mucha precisión, ¿no? Pero si vemos esta curva en este tamaño, claro, el cálculo nos va a decir dónde está el máximo rendimiento, pero a veces es difícil, ¿no? Es difícil determinarlo a simple vista, ¿no? Y esto es porque el rendimiento por recluta permanece igual para un amplio rango. Acá, bueno, como digo, el cálculo nos señala dónde se puede encontrar. Ya sabemos que sobre eso estaríamos entrando a una sobrepesca de crecimiento. Hay diferencias entre las curvas de rendimiento por recluta. Y eso es lo que vemos acá en la figura. Tenemos dos tipos de curvas de rendimiento por recluta, la A y la B, ¿no? En la curva B se muestra un máximo pronunciado, muy pronunciado, ¿no? Acá bien claramente distinguido, que tiene un valor de F, este valor de F, ¿ya? Y un mayor valor de rendimiento por recluta, lógico, altísimo, ¿no? Casi 28, 27,5, algo así, ¿no? Bien alto, bien alto. Y en comparación tenemos esta curva también de rendimiento por recluta, en el cual el rendimiento máximo por sostenido es 8, ¿no? Y el nivel de F es mucho mayor. Y se señala en el texto que la única diferencia entre estas dos curvas es la mortalidad natural. En este caso, 0.2 y acá 1.1. Lo leemos, ¿no? La única diferencia en los valores de entrada entre ambas curvas es el valor de la tasa de mortalidad natural, es decir, M para la curva B y 1.1 para la curva A, de lo cual se deduce que un valor de M más bajo produce un F inferior y un rendimiento más alto. ¿Ya? Claro, pues, ¿no? Una mortalidad más baja, una mortalidad natural más baja, nos produce un rendimiento más alto y un menor valor de F, en contraste con la A, ¿no es cierto? No sé, mientras que los niveles de esfuerzo de pesca por FMM conducen a una severa reducción del rendimiento total. Entonces, si M es alta, como en este caso, si la mortalidad natural es alta
como en este caso, es difícil estimar el F al rendimiento máximo sostenido. ¿Ya? Si la mortalidad natural es muy alta, ¿no? Hace difícil una estimación de la mortalidad por pesca, por medio de esta curva. Estas conclusiones son las consecuencias lógicas del efecto del nivel de mortalidad natural sobre la producción. La mortalidad natural puede ser alta. Si la mortalidad natural es alta, los peces muy pronto alcanzarán la edad en que las pérdidas causadas por la mortalidad natural exceden la ganancia en biomasa debido al crecimiento. Ustedes se acuerdan, en la semana pasada mostré una familia de curvas que era la curva de crecimiento, la curva de sobrevivencia, la curva de crecimiento en peso, y unidas esas tres nos podían dar el desarrollo en peso de la cohorte, y encontrábamos la edad crítica, que era cuando la cohorte alcanzaba su mayor peso, ¿no? Y eso era relacionado porque el crecimiento era tan rápido, tan fuerte, que se sobreponía a la mortalidad, ¿no? Y cuando ya la mortalidad natural. Pero cuando la mortalidad es alta, ¿no? Esto se va a reducir, ¿no es cierto? Por lo tanto, F tiene que ser alto para capturar los peces antes que mueran por causa. En consecuencia, si M es baja, la ganancia en biomasa debido al crecimiento excederá las pérdidas causadas por la mortalidad natural para una gran parte del ciclo de vida de la cohorte, ¿no? Lo que vimos acá, ¿no? Mortalidad natural baja, ¿no? Va a causar. En este caso es rentable dejar que los peces crezcan hasta alcanzar tallas más grandes, lo que significa que para lograr una explotación óptima, F debería ser bajo, ¿no? Dejar que los peces crezcan, aumenten en peso, y eso va a dar como consecuencia un mayor rendimiento. En algunos casos, la curva de rendimiento por recluta ni siquiera presenta un máximo. Ojo. En algunos casos, la curva de rendimiento por recluta ni siquiera presenta. Y una persona sin experiencia podría llegar a la, por eso puesto en rojo acá, conclusión errónea que el esfuerzo debería ser incrementado indefinidamente. Alguien que aplica sin criterio el modelo y ve que la curva de rendimiento por recluta no va alcanzando un máximo, va siguiendo, incrementando el esfuerzo, pero va a ser catastrófico. Por lo tanto, en tales casos que son comunes en las pesquerías tropicales, eso les digo, yo lo he observado, lo he visto, se recomienda observar también la curva de biomasa por recluta. Esto es interesante, como veremos en la siguiente diapositiva. Las dos curvas, tanto la rendimiento por recluta como biomasa por recluta, proveen diferente información, y es por lo tanto recomendable graficarlas siempre juntas. El rendimiento por recluta, como una función de la edad de la primera captura, está estrechamente relacionado con la estimación del tamaño óptimo de malla. Eso ya lo sabemos. Entonces, a ver. Solamente quisiera decir antes, preparándonos, vamos a hacer otro pequeño alto a lo siguiente. La curva de biomasa por recluta va a representar lo mismo que vimos en la clase de stock reclutamiento. ¿De acuerdo? Tuvimos una clase
en la cual señalábamos que había que ver las dos curvas, tanto la curva de producción para ver cuál es el rendimiento y ver con qué rapidez caía la de captura por unidad de esfuerzo, porque en ese modelo la captura por rendimiento de esfuerzo era proporcional a la población que estaba en el mar, a la población, a la biomasa que estaba en el mar. Esto es semejante. Por eso hay que ver las dos curvas a la vez. Entonces, acá el tema es el modelo de biomasa por recluta. Hemos visto rendimiento por recluta. Ahora vamos a ver el modelo de biomasa por recluta. Pero antes, voy a dar un descanso a la garganta. Tengamos un break, una parada de 10 minutos. 6:30, 6:30 reanudamos, 10 minutos.
Bien, entonces continuamos. Brevemente, recordar solamente esto, ¿no? Que podemos llegar en algún momento a un problema porque no observamos bien claramente, el rendimiento máximo, ¿no? Entonces podríamos creer que tenemos que hay posibilidades de seguir aumentando el esfuerzo de pesca o la mortalidad por pesca. Por lo tanto, la recomendación es no solamente ver la curva de rendimiento por recluta, sino también la de biomasa medio. Acá le faltó un sombrerito a la biomasa. Biomasa media por recluta, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces hay que ver las dos figuras a la vez. Entonces, vamos a esto. El modelo de biomasa por recluta de Beverton y Hall. Este modelo expresa la biomasa promedio anual de los sobrevivientes en función de la mortalidad por pesca y los esfuerzos. Repito, el modelo de biomasa por recluta de Beverton y Hall expresa la biomasa promedio anual de los sobrevivientes en función de la mortalidad por pesca. ¿Ya? En función de la mortalidad por pesca. ¿Cuánta biomasa remanente, digamos, va quedando anualmente? ¿Ya? Esta biomasa promedio está relacionada con la captura por unidad de esfuerzo y expresa la relación entre la captura por unidad de esfuerzo y el número de individuos capturados. Es como la figura acá, ¿no? Acá tenemos la captura por unidad de esfuerzo en gramos versus el esfuerzo, ¿no? Y tenemos este tipo de curva de sobrevivencia. Entonces, tenemos la captura por unidad de esfuerzo en peso es igual a Q por el número de peces, ¿no? El número de peces que sobrevive. El que multiplicado por el peso de los ejemplares sería igual a eso, ¿no? Captura por unidad de esfuerzo por peso igual a Q por N por peso promedio. Si la expresión N por peso se reemplaza por biomasa en el tiempo T, el símbolo para biomasa sería el siguiente, ¿no? Estamos reemplazando esta expresión, esta acá, ¿no? La estamos reemplazando por biomasa, Y terminamos con esta ecuación. Donde la captura por unidad de esfuerzo en peso, la captura por unidad en peso, es el peso de la captura por unidad de esfuerzo, ¿ya? Esto CPU-W es la captura por unidad de esfuerzo. Así se espera que la biomasa muestre la misma declinación con el aumento del esfuerzo de pesca que la curva de captura de la captura por unidad de esfuerzo, ¿no? Como nosotros conocemos bastante esta curva. Ahora, si partimos de la captura, ¿no? Por año, se puede expresar que la captura es igual a la mortalidad por pesca, al coeficiente de mortalidad por pesca, por el número de peces promedio en ese año. Y se puede demostrar que el rendimiento sería el coeficiente de captura, del coeficiente de mortalidad por pesca por la biomasa promedio. Eso es lo que dice Sparrow. Donde la biomasa promedio en el mar, donde B, sombrerito, es la biomasa promedio en el mar durante un año. Por lo tanto, la biomasa por rendimiento sería igual al rendimiento por recluta. La biomasa promedio por recluta
la biomasa promedio por recluta, sería igual al rendimiento por recluta por 1 sobre F. Entonces, debido a que se supone un sistema de parámetros constantes, el rendimiento de un stock durante un año es igual al rendimiento de una cohorte durante su ciclo de vida. O sea, no puedo explicar, sale, pero el rendimiento, el rendimiento por año, el reclutamiento por año, si nos imaginamos una matriz, en que, como la del análisis de cohortes de la población, en la cual en la primera fila, el primer número que tenemos es el rendimiento, ¿no? Si es el rendimiento. Y tendríamos, pues, al segundo año, tercero, cuarto año, sería igual, si es constante, una cohorte, que es una transversal en esa matriz, ¿no? Sería igual al rendimiento del stock. Disculpen, pero si no podemos vernos, es un poco difícil esto. En todo caso, revisen el texto, lean el texto, comprendan bien el texto, y si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen conocer. Por lo tanto, dice, se tiene la siguiente relación simple entre el rendimiento por recluta y la biomasa promedio por recluta, ¿no? Que vendría a ser esta expresión, ¿no? El rendimiento por recluta es igual al coeficiente de mortalidad por pesca por la biomasa media por recluta, que es la fórmula utilizada para calcular la biomasa media por recluta, ¿no? Esta ecuación dividida por F, ¿ya? Por F. F estaba acá, ¿recuerdan? F estaba acá, ¿no? Si la dividimos por F, entonces se anula y queda esta expresión. Okay. Esta sería la fórmula para la biomasa media por recluta. Bueno, nuevamente se recomienda calcular siempre juntos rendimiento por recluta y biomasa media por recluta. El modo más fácil de hacerlo es comenzando por calcular la biomasa media por recluta y luego calcular el rendimiento por recluta. En el caso de F igual a 0, el valor de la biomasa media por recluta es la llamada biomasa virgen por recluta, esta expresión, la biomasa que tendría el stock cuando ha sido inexplotado, cuando aún no ha sido explotado. Entonces, la biomasa promedio por recluta, según se definió en la ecuación esta, o esta es la última que hemos deducido, es la biomasa promedio de la parte explotada de la cohorte, es decir, la biomasa de los peces de edad, desde la primera edad de la captura a mayores. Entonces, acá tenemos en esta figura las dos curvas, la de rendimiento por recluta y la de biomasa media por recluta. Tenemos dos. Señalo la rendimiento por recluta y la de biomasa media por recluta. Acá vemos que la biomasa media por recluta siempre declina, siempre disminuye conforme aumenta la mortalidad por pesca. La curva es proporcional a la captura por unidad de esfuerzo, ¿ya? Por lo que se mencionó en el supuesto subyacente del modelo. Ya.
En lo práctico, esto significa que en cualquier pesquería se debe esperar una disminución de la captura por unidad de esfuerzo y en la biomasa cuando el esfuerzo aumenta. Aumenta la mortalidad o el esfuerzo y lo que tenemos que esperar, lógico, como es cuestión lógica, que la biomasa media, la biomasa promedio, también pues disminuye. Si vamos pescando, si vamos sacando peces, es lógico que lo que va quedando en el mar sea menos. Claro. Una disminución en la captura por unidad de esfuerzo no es, por lo tanto, una indicación de que el stock esté siendo sobrepescado. La sobrepesca ocurre, esto es importante, cuando el esfuerzo de pesca llega a ser tan alto que el crecimiento y eventualmente el reclutamiento sean afectados. Es decir, cuando el esfuerzo de pesca es muy alto y afecta al crecimiento o al reclutamiento, entonces ahí sí tenemos una sobrepesca. Acá habría que tener cuidado con lo que podemos deducir de esto. ¿Ya? Más adelante un ratito. Otro modo de usar la curva de biomasa media por recluta, que a veces la formamos, es interpretarla como una curva de la captura por unidad de esfuerzo en peso cuando se maneja una pesquería. La consideración de los posibles ingresos por ecuación son esencial y esta cantidad está, por supuesto, estrechamente relacionada con y esto está en Esparriguno. Yeah. Algo me quedaba que quería señalar acá. No, creo que está esto. Bueno, esto es lo último. Esto lo he copiado porque vamos a pasarlo de manera rápida. Lo que me interesa es la conclusión de esto. La edad promedio, la talla media y el peso promedio en el rendimiento anual son estimados fácilmente bajo el supuesto de Beverton y Hall, en el que Z permanece constante a partir de una cierta edad, de la edad de primera captura, siempre y cuando la edad media en el rendimiento anual sea esta fórmula. La fórmula también es aplicable en aquella situación en que Z varía en la fase de explotación, pero es constante para los peces más viejos, ¿no? Y nuevamente TC puede ser reemplazado por cualquier edad a partir de los peces, una tasa de mortalidad constante con el fin de obtener la talla media. El peso medio del rendimiento anual es esto. S, acá está, es igual, por favor, acá tengan, este es S expresado en los parámetros de Bertalanffy, ¿no? El infinito, T sub 0 y K. De modo similar, el peso medio en el rendimiento anual vendría a ser esta. S igual que en la ecuación tal, la expresión se puede aplicar al grupo plus. Y tenemos nuevamente todas las fórmulas, las curvas que se derivan, ¿no? Entonces, la edad media, eso es lo importante, la edad media, la longitud media y el peso promedio en el rendimiento anual, así como la biomasa explotada y la captura por unidad de esfuerzo, siempre disminuyen si se incrementa Z. Vale decir, al aumentar el esfuerzo, la disminución es más rápida para los valores bajos de F, como sucede en las primeras etapas de una nueva pesquería. Nótese que la edad de la primera captura, que es determinada por el tamaño de la malla, es un parámetro que está presente en las tres ecuaciones. Un tamaño de malla más grande da una edad promedio más alta y se obtiene una talla mayor en las capturas. ¿Cuál es la aplicación en la gestión? Y esto es a lo que voy. Esto es a lo que voy. A nosotros nos interesa la dinámica
en la parte que está, bueno, está en todo, ¿no? Pero fundamentalmente en lo que podemos extraer para ayudarnos en la gestión pesquera. Entonces, anteriormente, la disminución de la captura por unidad de esfuerzo y la disminución de la talla de los peces desembarcados, a menudo se pensaba que era indicativo de sobrepesca. Y esto es cierto, ¿ya? Para mí eso es cierto. La disminución de la captura por unidad de esfuerzo, o sea, si comienza a disminuir la captura por unidad de esfuerzo, si comienzo a pescar menos por viaje, por ejemplo, ¿no? O por cala. Si la talla de los peces que son desembarcados también disminuye, es un indicativo de sobrepesca. Para mí, sí. Ahora, lo que sí esto me hace reflexionar es en qué tiempo, con qué duración se da eso, ¿no? A esto voy a volver, ¿no? Estas disminuciones, dice, son una consecuencia lógica del aumento del esfuerzo de pesca. Claro. Sin embargo, un aspecto importante es que las disminuciones son más pronunciadas en los niveles de esfuerzo más bajos. Esto significa que una pesquería nueva que se desarrolla sobre un stock virgen casi de inmediato conducirá a la obtención de menores tasas de captura y peces de tallas más pequeñas. Estos factores han sido a menudo pasados por alto en los estudios de factibilidad para el desarrollo de las pesquerías. A mí me preocupa un poquito la redacción que da Sparre a esto. De repente el problema también de traducción. Lo que en la práctica, lo que la práctica nos dice es lógico que cuando comenzamos a pescar un stock que nunca ha sido pescado, lo primero que veamos es que disminuye la talla media de captura. Es lógico, porque cuando iniciamos la pesca, es probable que nos concentremos en los peces más longevos, los peces mayores, ¿no? Por lo tanto, y son los menos abundantes. Por lo tanto, conforme los vayamos sacando, vamos a observar de manera lógica que la talla media en la captura, la talla media en la captura va a ir disminuyendo, ¿no? Y eso es normal. Eso es normal. El problema, me parece, es cuando uno ve que persistentemente ese nivel, ese tamaño medio de la captura continúa disminuyendo. Y en muchos casos, y eso es lo que observamos frecuentemente, esa disminución de la talla media de captura, ¿no?, alcanza a la talla de inicio de captura e incluso menos. Hay casos que hemos visto. Por ejemplo, en el Jurel, en la pesquería de Chile, del Jurel, se observaba eso. Y posteriormente pudimos ver que había sobrepesca, ¿no? Clarísimo, y muchos en la pesca del Jurel de Chile se quejaban que las tallas estaban disminuyendo por tiempo, ¿no?, años. Y eso es, pues, para mí era un indicativo de que había algún nivel de sobrepesca. Sparre nos dice un poquito que es una cuestión lógica que disminuya, ¿no? Yo digo, acá hay que tener un poco de cuidado. Por eso hemos puesto esta sección. Bueno, con esto hemos terminado esta
clase sobre modelos de contingente dinámico, que es la relación stock-reclutamiento y el modelo de rendimiento por recluta de Beaverton y Hall. Espero que hayan hecho las anotaciones correspondientes. Vuelvo a decirles de que el texto en el cual me he basado para hacer esta diapositiva está colgada en archivo de Teams, en la carpeta clase que dijimos acá, clase 27, ¿no? Clase 27, o sea, la última clase. En la última clase está el texto de Sparre correspondiente a este capítulo. ¿Hay alguna pregunta? Hola. No, ingeniero. Ya. Ojalá, Dios mío, ojalá no haya problemas. Ya. A ver, ¿qué hora es? 18:54. Démosles 10 minutos más para entrar al último tema de la clase, que es el modelo de Chirquicade que quedó pendiente la semana pasada. La gracia de esta presentación que voy a hacer es que es la base para la práctica del día de hoy, de la clase de hoy. Es la base para la práctica que se debe hacer el día de hoy, ¿ya? Entonces, son 18:55, 10 minutos, volvemos a las 7:05. Volvemos a las 7:05.
Ya, y comenzamos entonces, reanudamos con el último tema que les mencioné. Voy a subir el... Ya, escúchenme, además que es la base para la práctica que van a hacer. A las 8 de la noche se apertura la práctica. A las 8 se apertura la práctica. No, creo que a las 6 se ha aperturado la práctica. Bueno, eso lo ven en tareas de Teams. Y en archivo de Teams van a encontrar este PowerPoint en PDF. Y ya, y es todo. Con eso pueden hacer la práctica. ¿Ya? Al final de esto me pueden preguntar algo si hay tiempo. Entonces vamos a hablar de modelos de producción sedentaria con el uso importante de la mortalidad, que es el modelo de Chirkikade básicamente. Ahora, pasamos rápidamente ideas generales. Como les digo, esto va a estar colgado en archivos. Los modelos de producción sedentaria tratan con esto en la globalidad, el esfuerzo de pesca, el rendimiento total obtenido, ¿no? Fueron introducidos por Graham. El objetivo de aplicación de los modelos de producción sedentaria es determinar el nivel óptimo de esfuerzo, es decir, el esfuerzo que conduce al máximo rendimiento sostenido. Ya saben. Los modelos de producción son explicados por Ricker, por Cady, por Galland y por Pauli en las fechas que se señalan. Debido a que los modelos holísticos son mucho más sencillos que los modelos analíticos, que requieren menos datos, que no hay necesidad de determinar edades, esto son razones para que estos modelos sean más populares que los modelos de dinámica analíticos, ¿no? Los modelos de producción sedentaria se pueden aplicar cuando se cuenta con registro de rendimiento por especies y el esfuerzo aplicado a un cierto número de años, o sea, no requiere muy poca información. Como se ha mencionado anteriormente, la información de la captura total anual es uno de los datos fácilmente disponibles en las pesquerías. Casi todas las pesquerías anotan cuánto se capturó. Sin embargo, eso no ocurre con frecuencia con el esfuerzo pesquero, ya que intervienen diferentes factores como los tipos de embarcación, las artes de pesca, comportamiento del recurso y la flota, tecnología, etc. Ojo, te pregunta de examen, ¿ah? ¿Ya? Todos los modelos de producción sedentaria son interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque solamente se necesita captura y esfuerzo. Pero hay algunos casos en los que esfuerzo es difícil de obtener o no se tiene. En razón de ello, ¿no? En razón de ello, es que el supuesto básico de proporcionalidad entre el esfuerzo y la mortalidad de pesca no se cumple. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, Chirk y Cady expresan el modelo logístico de crecimiento de la población propuesto por Graham en 1935 de eso en términos del valor del equilibrio de la tasa de mortalidad anual. En el análisis de una serie temporal prolongada, las capturas se relacionan con Z en base a la siguiente relación teórica que si ustedes son avispados, se dan cuenta que es la fórmula de la parábola, donde C es la captura que corresponde al año y ¿sí? Z es la tasa instantánea de mortalidad total promedio en ese año y A, B y C son y A, B, C son los parámetros.
¿Ya? Es la ecuación de la parábola si no escrita al revés. Ya. Esa es la base. Esa es la base teórica. Esa es la base teórica. Ahora, la práctica. La práctica se refiere al uso del modelo de Chirquicadi que hizo Marco Espino y Claudia Bonizza para la merluza peruana. Esta es una publicación de IMARPE, un poquito antigüita, pero que vale para explicar este modelo, ¿no? Entonces dice, entre los diferentes modelos de producción Chirquicadi en el 83, sugieren un acercamiento al tamaño de la población y al rendimiento excedente, aplicando el modelo logístico a los datos de una pesquería. A diferencia de los modelos de Schaefer y de Fox, que relacionan los cambios en la abundancia o tasas de captura con el total, este modelo utiliza la tasa instantánea de mortalidad total y la relaciona con la captura total. Nuevamente, en un modelo de rendimiento sostenido como es Schaefer, como es Fox, lo que se tiene es la captura y el esfuerzo. Y con eso se calcula la captura por unidad de esfuerzo, ¿no es cierto? Y la captura por unidad de esfuerzo tiene que descender porque la población se va agotando conforme se va pescando. En este caso, en lugar de utilizar el esfuerzo, se utiliza la tasa instantánea de mortalidad total para cada uno de los años y se le relaciona con la captura total, ¿ya? Y se aplica esta ecuación, ¿no? Y se asume que los términos son constantes, describiendo así una parábola. Ya, bueno. Tenemos entonces el rendimiento, cada uno de las constantes, ¿no? Cada uno, y encontramos con esta fórmula el máximo rendimiento total, el máximo rendimiento sostenido y la mortalidad natural de la siguiente manera, ¿ya? Ya. El rendimiento es igual a C más B por Z menos A por Z al cuadrado. Es la fórmula de la parábola. Cada una de estas constantes son lo que explicamos acá, ¿no? ¿Y qué más tenemos que decir? Los parámetros del modelo logístico pueden obtenerse para aquellos valores de Z correspondiente al máximo rendimiento sostenido, ¿no? El Z al máximo rendimiento sostenido y de otro lado el F al máximo rendimiento definido con el modelo de que el F es igual a Z menos N, ¿no? Y estos son los otros parámetros del modelo logístico. Estos son los resultados que obtiene Espino en su trabajo y esos son los datos que ustedes tienen que encontrar, ¿no? Estos son los datos que tienen que encontrar ustedes en la práctica, ¿no? Estos son los resultados que él obtuvo. Para el caso de hembras y machos, por tipo de dimorfismo, como se llama. Y de luego hay una explicación, una discusión del resultado. Ya. Estos son los datos originales, los datos de entrada de la relación. Estos datos están puestos en la tarea. Estos datos están expuestos en la tarea. Ya. Tenemos para cada año par de datos, Z total y la captura en miles de toneladas. Entonces, ojo, acá les doy el resultado. Ustedes lo que tienen que plotear para cada uno de los años es Z versus la captura. En el Excel. En Excel, ¿no?
y les da los valores de A, B y C, ¿no? El modelo parabólico es la parábola. Les da las constantes. Y con las constantes obtienen las parábolas, tanto para cuáles es machos como hembras. Y ese es todo el trabajo. ¿Ya? Ya. Un segundo. Vamos a ver. Esto, como les digo, está colgado en Teams. Ahí, no, en prácticas. En prácticas. En la práctica número 12. Okay. Ya, en este momento estoy compartiendo. En este momento estoy compartiendo la hoja de la práctica que está colgada en tareas. Esto está disponible desde hoy día a las 18 horas hasta lunes a las 23 horas que cierra. El lunes tienen que entregar última fecha para entregar los trabajos. Tienen que identificar su nombre y apellido, ¿no? Se adjuntan los datos de entrada para el modelo de Chirque-Cadi que se ha explicado en la clase, lo que acabo de explicar. Acá están los datos de entrada. Ustedes tienen que desarrollar el modelo en Excel, haciendo, si necesitan, las consultas en los textos colocados en los archivos de Teams. Ojo, cada alumno debe desarrollar su propio trabajo. En caso de 2 trabajos iguales o copias de plantilla Excel, se anulan ambos trabajos. ¿Ya? Estoy observando que están muy dados ustedes a estar compartiendo los trabajos. Eso no vale, porque esto no es la nota necesariamente. El fin de hacer este ejercicio es que usted lo compre, porque puede ser que un ejercicio similar se ponga en el examen final, ¿no? Y ahí sí va a haber problemas. Entonces, cada cual tiene que desarrollar. Voy a tener especial cuidado de ver que todos sean diferentes. Ahora, decir que todos sean diferentes, que cada cual desarrolle su método, su manera de cálculo, ¿no? Las expresiones matemáticas que se hagan deben ser totalmente diferentes. Una cosa hice anotar, algunos en el examen me trataron de engañar, ¿no? Pintando o poniendo diferentes colores a las curvas. No soy tan inocente, pues ya estoy bien viejito para ser tan inocente y no darme cuenta cuando dos archivos son iguales, y peor aún cuando las dos son una plantilla. Entonces, mucho cuidado con eso. Vuelvo a repetir, no es el aprendizaje para desarrollar este modelo, este cálculo, es nada más. Tienen toda la información. Lo único que tienen que hacer es reproducir el modelo. Al finalizar el trabajo, los archivos deben subirse a tareas de Teams en los plazos que se proporcionan para tal fin. Los archivos se identifican con práctica, SEAR, apellido. Apellidos quiere decir que ustedes ponen sus apellidos. En la práctica anterior, uno de ustedes copió exactamente este nombre, ¿no? Y práctica 11 será grupo A, apellidos. Entonces, no sé quién de ustedes se llama apellidos, ¿no?
Se lo hizo exactamente como lo dije acá. Lo que quiere decir acá es que hay que reemplazar apellidos con los apellidos de ustedes, sin separación necesariamente, ¿ya? Entonces están los datos de entrada para hacer los cálculos que tengan que hacer, ¿no? Y ya. Ok, eso está entonces en tareas de Teams. Las tareas de Teams están está abierto hasta el lunes en la tarde, el lunes en la noche. Entonces tienen todo el fin de semana para distraerse haciendo el ejercicio. Ok. Creo que con eso hemos finalizado las clases de hoy día. Me dicen que creo que ustedes tienen una clase ahora luego. Entonces vamos a terminar. Vamos a terminar ahora. Voy a hacer la asistencia a la clase. Ya, correcto. Entonces, hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.